Cuando pensamos en el inframundo egipcio, lo primero que se nos viene a la mente es la clásica imagen de Anubis pesando el corazón contra la pluma de Maat. Esta escena, conocida como el pesaje del corazón, representaba el momento decisivo en el viaje del alma. Pero, ¿qué ocurría con aquellos que fallaban esta prueba? ¿Su destino era simplemente desaparecer? ¿Existían castigos en el más allá? ¿Había algo peor que la muerte misma? Para responder a estas preguntas, primero debemos entender cómo los antiguos egipcios concebían la muerte, el alma y el complejo proceso funerario, el cual no solo preparaba al difunto para el juicio final, sino que también posibilitaba su existencia en el más allá. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino una transición. Para que esta transición fuera exitosa, el difunto debía estar completo. ¿Qué significaba esto? Los egipcios creían que el ser humano estaba compuesto por varias partes tangibles e intangibles. No era solo un cuerpo con un alma, sino una combinación de elementos que mantenían un equilibrio. El cuerpo físico era el recipiente terrenal del individuo. Sin el Hat, las demás partes no podían existir en armonía. Por eso la momificación era crucial. Preservar el cuerpo permitía que el alma continuara su viaje en el más allá. La fuerza vital es lo más parecido a lo que hoy llamaríamos espíritu. Representaba la energía de la vida y se creía que existía desde el nacimiento. El Ka necesitaba alimento, razón por la cual los egipcios hacían ofrendas de comida a los muertos. Si el Ka era olvidado y no recibía ofrendas, el difunto sufriría. La fuerza anímica. Podríamos decir que es lo más cercano a la personalidad y movilidad del alma. Era lo que hacía único a cada individuo. Se representaba con un pájaro con cabeza humana, simbolizando su capacidad de viajar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. A diferencia del Ka, que se quedaba en la tumba, el Ba podía moverse libremente. La sombra. Se creía que la sombra tenía un poder especial y era una parte del Ba, y siempre estaba presente. El nombre era crucial para la identidad del individuo. Su existencia se daba mientras el nombre fuera pronunciado. Si el nombre de alguien era borrado de la historia, esa persona dejaba de existir completamente. ¿Por qué es importante aclarar esto? Básicamente porque nos ayuda a entender que la cosmovisión de los antiguos egipcios era más compleja de lo que podría parecer, especialmente en lo que respecta a la muerte y el más allá. Ahora que entendemos cómo se componía el ser humano para los egipcios, es más fácil ver por qué la preservación física era tan importante. Para que el alma pudiera viajar al más allá, los egipcios tenían que empaquetarla bien. Por ello, desarrollaron un meticuloso proceso de momificación que duraba 70 días. Este proceso incluía varias etapas fundamentales. La purificación. El cuerpo se lavaba con agua del Nilo y vino de palma. Se extraían el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado, que se lavaban, se envolvían en natrón o sal divina y se colocaban en los vasos canopes, que luego eran colocados en la tumba, protegidos por los 4 hijos de Horus. Seti, con cabeza humana, protegía el hígado. Amenhotep, con cabeza de chacal, protegía el estómago. Api, con cabeza de babuino, protegía los pulmones. Quebhsneut, con cabeza de halcón, protegía los intestinos. El corazón solía dejarse en su lugar, ya que se consideraba la sede del pensamiento y las emociones. En algunos casos era reemplazado por un escarabajo sagrado. El cerebro, en cambio, se descartaba, ya que los egipcios no le otorgaban importancia. Se extraía con un gancho de metal a través de la nariz. Posteriormente, el cuerpo se cubría con natrón, una mezcla de sales naturales, durante 40 días para eliminar la humedad. Se rellenaba con lino y resinas para evitar el colapso del cuerpo. Y luego se envolvía con vendajes de lino impregnados con aceites y se colocaban amuletos protectores, como el ojo de Horus, la cruz de Ankh o el escarabajo de la resurrección, que iba sobre el corazón. Primero se vendaban los dedos y los miembros, y luego el tronco. Los brazos iban pegados al cuerpo o cruzados. La momia era introducida en varios sarcófagos, que solían tener forma rectangular y antropomorfa. Básicamente se colocaba un sarcófago de piedra sellado con una losa pesada en la cámara funeraria y estaba rodeado de objetos del difunto. El cuerpo ya vendado se introducía en un primer ataúd y sobre el pecho se depositaba la imagen de un escarabajo alado. Los amuletos, joyas o armas del difunto eran depositados en el ataúd. Se consideraba que estos objetos lo protegían. Posteriormente se colocaba sobre la cabeza una máscara pintada que reproducía los rasgos del difunto y, en algunos casos, podía ser de oro. Luego el cuerpo era envuelto en una malla y un sudario de lino. Se le colocaba un collar y por último se añadía el sarcófago final decorado con imágenes polícromas y textos.
Además, los ataúdes eran decorados con inscripciones y hechizos del libro de los muertos, una serie de manuscritos que contenía información clave para preservar el cuerpo y guiar el alma en su viaje al más allá. El fallecido contaba con su ajuar, que podían ser sandalias, estatuillas de esclavos, un barco para llegar al país de los muertos y otros objetos que lo acompañaban en su entierro, para que dispusiera de las comodidades terrenales en el más allá. Si este proceso no se realizaba correctamente o el cuerpo se perdía, el difunto quedaba en una especie de limbo. Aunque pueda parecer un poco tedioso, para los egipcios era fundamental. Sin la momificación y los procesos adecuados, el difunto no estaría preparado para enfrentar los desafíos del más allá, y, en consecuencia, su existencia en la otra vida estaría en peligro. Para dejarlo más claro, si el cuerpo o el had no se conservaba, todas las demás partes no podrían existir, y, por lo tanto, no habría oportunidad de ir al más allá. Después de la muerte, el alma emprendía un viaje a través del Duat, el inframundo egipcio. Este camino estaba lleno de peligros, pruebas y guardianes que podían impedir que el difunto llegara al juicio final. Por eso los rituales funerarios y los textos del libro de los muertos eran fundamentales. Como mencioné antes, el nombre tenía un significado profundo para los egipcios. Creían que conocer el nombre de algo les otorgaba poder sobre ello. Para ellos, las palabras, ya fueran habladas o escritas, eran una forma de magia, un medio para acceder a poderes y conocimientos invaluables. Los textos e ilustraciones del libro de los muertos proporcionaban al difunto encantos y saberes esenciales para sortear los desafíos del Duat. Mientras más ilustraciones y jeroglíficos hubieran en su tumba, más seguridad en su camino hacia el más allá. Esto se ve más claramente en las tumbas de los faraones o incluso en la de cortesanos, nobles y muchos otros. También estaban las tumbas de los artesanos, pero de aquellos que eran valiosos para el faraón. Me gustaría destacar que el libro de los muertos no es un libro único, sino una colección de textos e ilustraciones que se usaban en los rituales funerarios. Además, este no era el único texto funerario que guiaba a los fallecidos por su camino, pero sí uno de los más conocidos. Con el cuerpo preservado, el alma podía emprender su viaje, pero no era un camino fácil. El inframundo egipcio estaba lleno de horrores, ríos de fuego y lagos de llamas, criaturas monstruosas como serpientes gigantes, demonios con cabezas de animales y seres híbridos que devoraban a los condenados. Una de las más temidas era Apophis, la gran serpiente del caos, que intentaba devorar la luz y sumir el mundo en la oscuridad eterna. Para superar estas pruebas, el alma debía recitar hechizos y fórmulas mágicas inscritas en su sarcófago o en papiros funerarios. Sin estos conocimientos, su destino en el Duat estaba prácticamente condenado. Después de un peligroso viaje por el Duat, el alma llegaba al momento decisivo, el juicio final en la sala de las dos verdades. Este lugar no solo representaba el tribunal divino, sino también el equilibrio entre la justicia y la mentira, lo puro y lo impuro. El tribunal estaba presidido por Osiris, el dios del más allá, acompañado por Mat, diosa de la justicia, la verdad y el orden cósmico. Además, 42 jueces divinos supervisaban la confesión del alma, asegurándose de que todo se realizara con imparcialidad. Cada uno representaba un principio de justicia y debía ser convencido de la pureza del difunto. Antes de la prueba definitiva, el alma debía recitar la confesión negativa, una serie de declaraciones en las que aseguraba no haber cometido pecados ni haber alterado el orden de Mat. No era exactamente una súplica de perdón, sino una afirmación de haber llevado una vida justa. La confesión negativa era un elemento crucial del juicio, ya que demostraba la rectitud del alma. Cada una de estas confesiones no era genérica, estaba dirigido a un juez diferente y cada uno de estos era como un guardián del orden cósmico en cada uno de los gnomos. Había 22 jueces del Alto Egipto y 20 del Bajo Egipto, sumando un total de 42 jueces divinos, el mismo número que las provincias del reino. Esto simbolizaba que el juicio abarcaba todo el territorio egipcio, asegurando que la justicia de Mat se cumpliera en todo Egipto, tanto en vida como en la muerte. Si el alma superaba la confesión negativa, venía la prueba definitiva. Anubis, el dios con cabeza de chacal, guiaba al difunto hasta la gran balanza. Allí tomaba su id, o corazón, considerado el centro de la mente, emociones y conciencia, y lo colocaba en un lado de la balanza. En el otro estaba la pluma de Mat, símbolo de equilibrio y la verdad. Si el corazón era ligero y equilibrado con la pluma, el difunto era considerado puro y merecedor de la vida eterna. Si el corazón era más pesado, su destino era la destrucción total. Al llamarse la sala de las dos verdades, se entiende que el Ba debía declarar su verdad en el proceso de confesión y luego enfrentarse a la verdad que mostraba la inclinación de la balanza. Si el alma pasaba la prueba, Osiris le concedía el acceso a los campos de Arud, una versión idealizada de Egipto,
con ríos, cosechas eternas y todo lo necesario para vivir en felicidad. Era un paraíso donde los justos disfrutaban de una vida eterna de paz y abundancia. El Ba y el Ka se reunían, formando un Ak, el espíritu glorificado y eterno, un ser luminoso que vivía eternamente en el más allá. La inmortalidad no significaba una vida eterna en el sentido literal, sino la existencia como Ak en el Aru. Allí, el Ak podía continuar su existencia en paz, disfrutando de lo que más amaba en vida. En algunos relatos incluso podía fusionarse con Ra, viajando con él en su barco solar a través del cielo. Si el corazón era más pesado que la pluma, el castigo era definitivo. Amit, la devoradora de almas, esperaba junto a la balanza. Esta criatura aterradora tenía cabeza de cocodrilo, torso de león y patas de hipopótamo, combinando los depredadores más temidos del Nilo. Cuando Amit devoraba el corazón, el alma sufría un destino peor que la muerte. Dejaba de existir. Se producía la aniquilación de la identidad, la desaparición del Ren y la desconexión con el linaje y la historia familiar. Era considerada la segunda muerte. De hecho, esta visión muestra cómo los egipcios no temían tanto el castigo en sí, sino la posibilidad de perder su lugar en el universo y convertirse en nada. Con el cuerpo destruido, ni siquiera te acepten en el mundo de los muertos. Durante todo el juicio, Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, registraba el resultado. Era su deber anotar el destino del alma en los archivos divinos, asegurándose de que la justicia de Ma'at se cumpliera. Los egipcios creían que la justicia divina era inquebrantable y que solo quienes vivieran de acuerdo con Ma'at podían alcanzar la inmortalidad. Por eso preparaban sus tumbas con inscripciones del libro de los muertos, que les brindaban las palabras y rituales adecuados para superar cada prueba. Así, el inframundo egipcio y sus castigos no eran solo una amenaza, sino un espejo de sus creencias sobre el equilibrio cósmico y la trascendencia. Quien vivía de acuerdo al Ma'at podía aspirar a la eternidad. Quien fallaba enfrentaba algo peor que el sufrimiento, el olvido eterno. En conclusión, el juicio final no solo era un castigo o una recompensa, sino una demostración de que el orden del universo debía mantenerse. La vida no terminaba con la muerte, pero solo los justos podían trascender y vivir eternamente en los campos de Aru. Por favor, no olviden apoyarme si les gusta lo que hago y como siempre, acepto sugerencias, correcciones, observaciones y todo lo que comenten aquí abajo en la sección de comentarios. Gracias y adiós.